hemos visto que la hemoglobina une oxígeno para transportarlo de pulmones a tejidos y que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno fundamentalmente está mediada por la concentración de oxígeno en el medio. En el lugar donde hay harto oxígeno, captura oxígeno; donde hay poco oxígeno, libera oxígeno, ¿ya? Y eso lo hace un transportador genial. Sin embargo, la hemoglobina no solamente une oxígeno, ¿ok? Además de pegarse al oxígeno, también se le pega CO2, ¿ok? No se le pega el mismo sitio, sí. El CO2 no se pega en el grupo hemo, sino que se pega en otras partes. Y también se le pegan protones, ¿ok? Y recuerden, los protones son indicador del pH del medio. Por lo tanto, la hemoglobina, además de que puede cambiar su estructura por la presencia de oxígeno, por la cantidad de oxígeno en el medio, también va a verse afectada su estructura por la concentración de CO2 en el medio y la concentración de protones en el medio. Y piensen ustedes que el CO2 y los protones son indicadores metabólicos, porque cuando uno hace ejercicio, ¿qué es lo que produce CO2? Aumenta la cantidad de CO2, porque aumentamos la respiración celular, producimos más CO2. Entonces, cuando hay más CO2 en el medio, en un tejido, cuando en un tejido hay más CO2, es porque ese tejido está metabólicamente más acelerado. Y si un tejido está metabólicamente más acelerado, requiere más energía, por lo tanto requiere más oxígeno. ¿Ok? Y vamos a ver cómo el CO2 influye en cuánto oxígeno se libera en el tejido. Y los grupos hidronio también. Eh, ¿Qué ocurre cuando uno hace ejercicio? Se produce ácido láctico, ¿ya? En general, el metabolismo induce la aparición de ácidos. Entonces, al aumentar la acidez, aumentar la concentración de protones, también es un indicador de que el tejido está metabólicamente activo. ¿Ok? Y si un tejido está metabólicamente activo es porque requiere más oxígeno. ¿Ok? Entonces, se ha encontrado de que hay varios elementos como el CO2 y los protones que influyen en la unión de la hemoglobina con el oxígeno. También la temperatura se muestra acá, pueden ver, porque la temperatura afecta a las proteínas, y siendo que la hemoglobina es proteína, también va a verse afectada. ¿Okay? Entonces, pueden ver ustedes ahí, analicemos caso por caso. Empecemos arriba con la temperatura. ¿Qué pasa cuando uno hace ejercicio? ¿Ya? Cuando uno hace ejercicio, al aumentar el calor en los tejidos, eh, podemos ver cómo la curva de la hemoglobina va disminuyendo. ¿Ven? Entonces, pueden ver ahí 10 grados, 15 grados. Esto es no a temperaturas corporales, pero para que se den cuenta de cómo cambia la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces pueden fijarse, si se mueve la curva hacia abajo es porque es menos afinidad. Si se mueve hacia arriba es más afinidad. Y aquí pueden ver, mientras mayor temperatura, menos afinidad. ¿Ya? Eso también es interesante desde el punto de vista del ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, el músculo se calienta. Entonces, cuando la hemoglobina llega a un músculo que está a más temperatura, por ejemplo, la temperatura normal es 37, 38 y medio, así, el músculo puede calentarse hasta esas temperaturas, ¿ya? Libera más oxígeno, porque justamente está necesitando más oxígeno, ¿ya? En el frío es al revés. Si uno se mete agua helada, la hemoglobina libera menos oxígeno en los tejidos. ¿Ok? El CO2. Y aquí pueden ver cómo hacia abajo va aumentando la presión parcial de CO2. Cuando hay poco CO2, se libera poco oxígeno. Cuando hay más CO2, se libera más oxígeno. Justo como se necesita. Si en un tejido hay más concentración de CO2, es porque metabólicamente está más activo. Por lo tanto, requiere más oxígeno, requiere más energía. Con el pH lo mismo. pH más ácido, eh, menor afinidad de oxígeno. ¿Ya? Entonces, esto es un indicador de cómo la hemoglobina eh, va siendo afectada su interacción con el oxígeno por otras variables independientes del oxígeno. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver
de que estos elementos, la temperatura, el CO2, el pH, también van a regular cuánto oxígeno se deja en los tejidos. Porque cuando en el tejido haya más CO2 o el pH sea más ácido o haya más temperatura, la hemoglobina liberará más oxígeno, porque esas son condiciones bajo las cuales se requiere más oxígeno. ¿Ok? Entonces, es genial de que justo los elementos que indican que el estado metabólico es más alto y que por lo tanto se requiere más oxígeno, estimulen a la hemoglobina para liberar más oxígeno. ¿Ok? Existe otro factor, existe otro factor que se llama el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Ya? Esta es una molécula derivada de la glicólisis, la vamos a ver más adelante, derivada de la glicólisis, y que es importante en la adaptación a la altura. Bueno, deben saber ustedes de que la cantidad de oxígeno a nivel del mar es diferente a la cantidad de oxígeno en altura. Conforme uno va ascendiendo, hay cada vez menos oxígeno. ¿Ya? Entonces, eh, la presión parcial que tenemos nosotros en los pulmones depende de la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente. Si estamos a nivel del mar, si estamos a nivel del mar, la presión parcial del oxígeno, aquí en este caso está en kilopascales, ¿ya? Es como más o menos 90, 100 milímetros de mercurio, cerca de un poco más de 12 kilopascales a nivel del mar, porque hay más oxígeno. Pero si nosotros estamos a 4.500 metros de altura, ¿ya? En las montañas, la cantidad de oxígeno es mucho menor. Por lo tanto, en nuestros pulmones ya no hay 13 kilopascales, hay como 7 kilopascales. ¿Ok? Entonces, eso significa de que nuestra hemoglobina ya no se carga por completo. Ya no se carga por completo. Se carga menos en nuestros pulmones, porque hay menos oxígeno en el medio. ¿Ok? Ahora, una de las principales adaptaciones a la altura, cuando uno cambia, por ejemplo, bruscamente viaja en el día, desde el nivel del mar hacia altura, 4.000 metros, por ejemplo, 3.000, 4.000 metros, uno de los primeros efectos es que en el hígado se empiezan a producir esta molécula, el 2,3-bifosfoglicerato. Aumenta su concentración rápido. Y eso hace de que la hemoglobina disminuya su afinidad por el oxígeno. ¿Ok? Puede parecer un contrasentido, porque ya hay menos oxígeno en la atmósfera. ¿Por qué producir una molécula que aún disminuye todavía menos la afinidad por el oxígeno? No es para capturar más oxígeno del medio, es para liberar más oxígeno en los tejidos. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver ustedes las dos curvas. ¿Ya? Eh, la curva eh, con diferente PG. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos que cuando, cuando recién hemos llegado a la altura, la curva es esta que está acá arriba. ¿Ya? Entonces, aquí nuestros pulmones se cargan aquí, en este nivel, y liberan en los tejidos en este nivel. ¿Ok? Y eso es más o menos un 30%. Un 30% de lo que tomamos del exterior lo vamos liberando al medio. Pero cuando aumenta el contenido de bifosfoglicerato, nuestros pulmones se llenan menos, un poquito menos, o sea, nuestra hemoglobina se llena un poquito menos en los pulmones, pero libera más en los tejidos. ¿Ven? Libera más en los tejidos. Entonces pasa de casi 30% a casi 40%. ¿Ok? Entonces, a pesar de que esta molécula es una molécula que baja la afinidad por el oxígeno, el resultado neto es que se libera más oxígeno en los pulmones, o sea, en los tejidos. ¿Ya? Se captura menos en los pulmones, pero se libera más en los tejidos. Y en el balance vemos de que hay casi un 10% más de liberación de oxígeno en los tejidos. ¿Ok? Este es uno de los metabolitos que es muy importante en la adaptación rápida a la altura. Eso es en el día. En unas horas ya eh, el, el bifosfoglicerato ha aumentado y por esa razón en un día nos vamos a tener una adaptación relativamente rápida. Hay otras adaptaciones a la altura.
¿ya? Que son más largas, que pueden durar semanas o meses, que tiene que ver con aumento en la cantidad de glóbulos rojos, aumento en la cantidad de hemoglobina, pero eso ya demora más tiempo. Esas adaptaciones ya requieren semana, 10 días, en algunos casos meses, cambia la caja torácica, etcétera, etcétera. Pero la adaptación rápida a cambios en la concentración de oxígeno la da el bifosfoglicerato, ¿ya? Por esa razón es que en muchos deportistas cuando van a competir en altura utilizan cámaras hipováricas. Si una persona la metemos en una cámara que tiene poco oxígeno, o sea, no poco, pero menos oxígeno que el normal, por unas horas, su cuerpo va a pensar de que está en un lugar de altura y va a producir bifosfoglicerato. Y eso va a hacer de que ya esté preadaptado antes de llegar. Se utilizan harto para cuando van a hacer competencias rápidas, ¿ya? Otra cosa que también ya la mostramos, pero que es importante recalcar, es que la hemoglobina no solamente une oxígeno en el grupo hemo, sino que puede unir otras cosas, como óxido nítrico, como monóxido de carbono, y esto lo que hacen es bajar la afinidad. Aquí en el gráfico de abajo pueden ver ustedes cómo la hemoglobina normal se carga en los pulmones y libera oxígeno en los tejidos. Si tenemos la mitad de nuestra hemoglobina o la mitad del grupo hemo de cada hemoglobina con monóxido, pueden ver ustedes, a este nivel se cargan los que tienen anemia, que les falta fierro, que producen menos glóbulos, lo que sea, también sus niveles son bajos, pero liberan un poquito más de oxígeno que una persona que está afectada por monóxido, ¿ya? Al monóxido se le dice el asesino silencioso porque es un gas que no tiene olor, que no se siente, ¿ya? Entonces una persona puede estar siendo contaminada en un ambiente sin sentirlo hasta que le empieza a dar sueño, algo de dolor de cabeza, y si aumenta la concentración de monóxido en sangre, llegan a morirse, ¿ya? A estas personas se les coloca como tratamiento oxígeno más concentración para estimular el recambio de monóxido por oxígeno. Eh, Otra de las cosas interesantes en el tema de la hemoglobina es que nosotros no tenemos una sola forma de hemoglobina en la sangre. Tenemos varias formas, ¿ya? De hecho, tenemos varios genes de globinas en nuestro sistema, en nuestro genoma. Recuerden que la hemoglobina adulta, la forma A de la hemoglobina adulta, porque hay varias formas de adulta, la A, está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. El 95% de la hemoglobina que tenemos en nuestros glóbulos es de esa forma, la hemoglobina A. Pero como tenemos varios genes, por ejemplo, producimos otra, otro gen, pero en pequeñas cantidades, ¿ya? Que es la hemoglobina, la unidad delta, ¿ya? También tenemos la unidad gamma. eh, y en estadios embrionarios o antes del nacimiento, tenemos esta que es la gamma, y también tenemos otra que es la fetal, o sea, que es la epsilon, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que durante la etapa gestacional se produce hemoglobina diferente a la adulta. ¿Ven? Hay dos formas dependiendo del estadio. En los estadios primarios tenemos esta y en los estadios ya más avanzados del embarazo tenemos esta otra. Siempre son cuatro cadenas, dos alfa y dos de otro tipo. ¿Ya? En todos los casos, dos alfa, ¿ven? Dos alfa y dos gamma, dos beta, dos delta, etcétera. Eh, ¿Cuál es la gracia que tiene? Esta es la que más se usa en el embarazo, ¿ya? Pueden ver la mayor parte del embarazo, aquí estas dos, ¿ya? Alfa y gamma. ¿Qué gracia tiene la hemoglobina fetal que la diferencia de la hemoglobina adulta? Que la hemoglobina fetal tiene más afinidad que la hemoglobina adulta por el oxígeno. Y si lo pensamos, tiene sentido.
La hemoglobina de la madre, la hemoglobina adulta, la hemoglobina de la madre, eh, se carga de oxígeno en los pulmones, donde la presión parcial de oxígeno, donde la presión parcial de oxígeno va a ser alta, ¿ok? Va a ser alta, aquí en los pulmones de la madre. Aquí en la línea, pues, la hemoglobina fetal del bebé que está creciendo no se llena en los pulmones. La hemoglobina fetal del que está creciendo toma oxígeno desde la hemoglobina adulta de la madre, porque está en el útero. Entonces, la hemoglobina de la madre se llena en los pulmones y pasa hacia el útero. Se mueve por los tejidos, dentro de eso llega al útero. Y ahí va a ceder oxígeno. Entonces, la hemoglobina fetal necesariamente tiene que ser de más afinidad que la hemoglobina materna, que la hemoglobina adulta, porque tiene que robarle oxígeno a esta hemoglobina para poder distribuirlo en el feto. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, esto ocurre eh, en la etapa embrionaria. Entonces, de esta forma, el embrión es capaz de tomar oxígeno, no desde los pulmones, porque no utiliza sus pulmones, sino la sangre de la madre, desde la hemoglobina materna. ¿Ok? Eh, Conservamos durante la etapa adulta pequeñas cantidades de este elemento. Hay personas que conservan más, ¿ya? Pueden llegar hasta 8 o 10%, y esas personas suelen tener mejores capacidades aeróbicas. Ahí hay variaciones también, que algunas pueden servir para ejercicio, no, etcétera, ¿ya? Y hay otros genes que también se pueden servir. Pero, pero esa es una característica importante que se da durante el embarazo, ¿ok? En donde la hemoglobina del feto del embrión tiene que ser más afín que la de la madre, porque tiene que quitarle oxígeno desde esa hemoglobina. Existen una gran cantidad de enfermedades asociadas a alteraciones de las hemoglobinas, siendo que son proteínas que dependen de genes. Si se dañan genes, se generan alteraciones en la estructura de la hemoglobina. Una de las más conocidas es la anemia falciforme, en donde las cadenas beta tienen una mutación, y esa mutación hace de que las hemoglobinas que debieran estar en los glóbulos individualizadas, separadas, cada una, esta es una hemoglobina, otra hemoglobina por separado, empiezan a formar cadenas, ¿ven? Y forman estructuras alargadas. Estas estructuras alargadas, que son muchas hemoglobinas pegadas unas tras otra, deforman la célula y le dan esta estructura alargada, a veces en forma de media luna, ¿ya? Que parece como una hoz, una guadaña así, eh, que le da el nombre. Falciforme significa en forma de hoz, en forma de media luna, ¿ya? Eh, Obviamente que estos glóbulos, cuando pasan por la sangre, como no tienen la forma normal, tienden a romperse más seguido, y eso genera, y eso genera problemas, ¿ya? Se empiezan a formar coágulos, pueden generar posturibazos sanguíneos, etcétera, etcétera. Otras enfermedades asociadas a con la hemoglobina son las talasemias. Y las talasemias son cuando, eh, recuerden, en la hemoglobina necesitamos alfas y betas, y que se produzcan en cantidades parecidas, ¿ok? Porque para cada hemoglobina yo requiero dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Entonces, nuestro cuerpo, en general en el hígado, se tienen que producir proteínas, perdón, en el glóbulo rojo, en la médula, tienen que producirse cantidades más o menos parecidas de las cadenas alfa y de las cadenas beta, para que puedan combinarse y formar hemoglobinas homogéneas. Pero a veces ocurre de que uno de los genes funciona más que el otro, ¿ok? Entonces, en la beta talasemia, en la beta talasemia eh, hay exceso de alfas, ¿ya? Entonces, imagínense, por cada cadena beta se producen 8, 10, 20 alfas, ¿ok? Entonces, cuando se tienen que combinar para formar hemoglobina, algunas hemoglobinas van a ser normales, van a formar 2 alfas, 2 betas, pero hay otras que van a ser solamente alfas, y esas no sirven.
porque esas 4 cadenas alfa no se regulan igual, no transportan oxígeno correctamente. ¿Ya? También conducen a anemia. La alfa talasemia es lo contrario, es cuando hay exceso de beta. ¿Ok? Entonces, igual las talasemias conducen a la generación de anemias y tienen que ver con la alteración de las concentraciones de las subunidades de la hemoglobina. Hay varias otras enfermedades también relacionadas con las hemoglobinas de la sangre, pero otra cosa que también es interesante de indicar es que la hemoglobina puede ser un indicador de muchos procesos celulares y uno de los más comunes que se utiliza en la actualidad es como indicador de la diabetes. Eh, no sé si han escuchado el término hemoglobina glicosilada, ¿ya? O hemoglobina glicada. Eh, es una de las formas en las cuales se mide el nivel de glucosa que ha tenido una persona en los últimos 3 meses. Los niveles normales de hemoglobina glicada de una persona saludable son menores a 5, ¿ya? Son menores a 5. Eh, ¿por qué razón, ¿Por qué razón la glucosa se pega a la hemoglobina? Porque nos alimentamos. Cuando nos alimentamos, tenemos estados en los cuales hay harta glucosa. ¿Ok? Comemos y la siguiente hora o 2 horas nuestro nivel de glucosa en sangre está alto. Entonces ahí, inespecíficamente, algunas glucosas se pueden pegar, no solamente la hemoglobina, se pegan a cualquier proteína. ¿Ya? Pero como ese tiempo de glucosa alto es bajito, ¿ya? En una persona normal, antes de las 2 horas ya bajó su nivel de glucosa, eh, se pegan a unas pocas hemoglobinas con glucosa. En una persona que tiene diabetes, si la persona no se cuida, su tiempo de glucosa alta en sangre puede ser muy alta. En lugar de bajar la glucosa en 2 horas, puede bajar en 4, 8, 10 horas. Entonces, la persona se va a pasar muchas horas con alta glucosa. Y si hay alta glucosa en sangre, hay más chance de que se peguen a proteínas. ¿Ya? Entonces, lo usual es que la hemoglobina no tenga muchas glucosas pegadas. A veces algunas, menos del 5% de hemoglobinas, pueden pegar glucosa. Pero cuando una persona tiene diabetes y su sangre pasa mucho tiempo con glucosa alta, se le pegan glucosas. ¿Ven? Se le pegan glucosas a la hemoglobina. Obviamente que cualquier cosa que se le pegue a una proteína va a alterar su función. ¿Ya? En las personas que tienen diabetes, ni las hemoglobinas ni las otras proteínas ya funcionan exactamente como deberían. ¿Okay? Eh, por eso es que en la diabetes empiezan a fallar muchos órganos, la retina, el riñón, etcétera, etcétera. Porque las proteínas empiezan a pegarse con glucosas. ¿Okay? Y cualquier cosa que se le pegue a una proteína le cambia su función. Puede ser de que no, puede ser que la hemoglobina tampoco es que va a dejar de funcionar cuando se le pegan glucosas, pero sí su capacidad disminuye. ¿Ya? Entonces ya no funciona al 100%, ya no tiene la misma capacidad que una hemoglobina normal. ¿Okay? Esa es una forma en la cual se generan eh, eh, alteraciones, ¿ya? Alteraciones en los tejidos. Ahora, ¿por qué se usa la hemoglobina glicada? Eh, las personas que son diabéticas pueden medirse la glucosa todos los días, ¿ya? Y el nivel de glucosa en su sangre va a depender de muchas cosas. Va a depender de cuánto consumió el día anterior, va a depender de su estado hormonal, de varias cosas. Pero la medición de la hemoglobina glicada es interesante porque esta medición eh, permite determinar cuál ha sido el comportamiento de la persona durante los últimos 3 meses. Porque recuerden, los glóbulos rojos son células que viven más o menos 3 meses. Se fabrican en la médula, se pasean por el cuerpo sirviendo alrededor de 3 meses y después se van a destruir en el vaso. Entonces, el nivel de hemoglobina glicada me dice qué tal,
qué tal comportamiento tuvo esa persona los últimos 3 meses. Si se cuidó, si no se cuidó, si hizo desarreglos, etcétera. Porque los niveles de hemoglobina glicada, si son más altos, me dirán que la persona no ha tenido un mal control. No se ha cuidado, no ha consumido más azúcar de la que debía, etcétera, etcétera. Si tiene niveles más bajos, indicarán que la persona a lo largo de 3 meses al menos tuvo un mejor control. ¿Ya? Por esa razón es que se utilizan ahora este tipo de marcadores en estas enfermedades. ¿Ya? Además de, la, de las hemoglobinas, por ejemplo, que forman las anemias o talasemias, se han encontrado, como estos son genes, una gran cantidad de otras hemoglobinas raras. Generalmente se les pone el nombre del sitio donde las descubren. ¿Ya? Un paciente en Nueva York tuvo una hemoglobina que funcionaba diferente, bueno, le pusieron hemoglobina tipo Nueva York, uno de Costa Rica y así, ¿ya? En Japón, lo que sea. Le ponen diferentes nombres los investigadores. Y son curiosas, ¿ya? Son curiosas. Por ejemplo, eh, un individuo, uno de los casos curiosos con respecto a la hemoglobina, no me acuerdo si era finlandés o noruego, pero era de las zonas nórdicas, ya de Europa. Bueno, esa persona había nacido allá, vivía allá. Son zonas que son permanentemente más frías que el resto del planeta. ¿Ya? Cuando esa persona se fue de vacaciones a Egipto y se enfermó, ¿okay? Llegando a Egipto, le dio una anemia importante. Bueno, regresó a su país y se sanó y pensó que no pasaba nada. Después se fue de vacaciones al Caribe e igual se enfermó. Cuando le hicieron el estudio secuenciaron su gen, de la hemoglobina, etcétera, los genes, se encontraron con una cosa bastante curiosa. Su hemoglobina era sensible a la temperatura. ¿Okay? Entonces, en lugares que eran más cálidos, su hemoglobina no funcionaba correctamente. Y eso hacía de que la persona tuviese menos energía y por lo tanto le daba anemia. Entonces, la recomendación tenía que ser de que solamente se mantuviese viviendo en lugares fríos. ¿Okay? Entonces, como son genes, podemos encontrar eh, en los individuos a veces variantes que son curiosas, ¿ya? Que tienen alteración en la estabilidad, que tienen cambios. Hay personas que su hemoglobina tienen más afinidad, que tienen menos afinidad. En algunos casos son interesantes porque les dan mejores capacidades aeróbicas, ¿ya? Por ejemplo, personas que viven en el Tíbet, ¿ya? Los pueblos viven en las zonas de altura, tienen hemoglobinas con mejores capacidades porque son pequeñas variantes genéticas, ¿ok? Que tienen mejor capacidad aeróbica, que tienen mejor captación de oxígeno del ambiente, mejor liberación en los tejidos, y así tienen diferencias que pueden ser importantes. ¿Okay? Evolutivamente, todas las globinas derivan de un gen ancestral que era capaz de unir oxígeno, ¿ya? Pero a lo largo de la evolución, los seres han ido duplicando genes y por esa razón ahora tenemos diferentes genes de globina. Las globinas alfa, las beta, las delta, las mioglobinas, las citoglobinas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Esto que les he contado con respecto a las hemoglobinas, la globina en términos generales, es un ejemplo de cómo funciona una proteína. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en claro ustedes acá? La hemoglobina es conocida por una función. ¿Cuál es su función? Transportar oxígeno. Pero acabamos de ver algo importante. No solamente transporta oxígeno, también transporta CO2. Es una función secundaria. También se une a iones hidróneo. O sea, también funciona como un estabilizador de pH. ¿Ok? Es regulada por CO2, es regulada por temperatura, es regulada por bifosfoglicerato. Existen variantes en la población, etcétera. ¿Okay? Todo esto que yo les he contado para, para un grupo de proteínas muy relacionadas, tienen que pensar que es parecido para todas las proteínas. Más adelante nosotros vamos a hablar de las rutas metabólicas. Vamos a hablar de las exoquinasas. También son un grupo una familia de proteínas, en este caso enzimáticas. También tienen que pensar que si bien las exoquinasas tienen una función inicial, principal, tienen funciones secundarias. Pueden pegarse a otras cosas. Pueden ser reguladas por varios metabolitos.
pueden haber diferencias en los genes entre cada individuo, entre cada persona. ¿Ok? Entonces, esta clase tómenla como un modelo de cómo funciona una proteína o un grupo de proteínas. Todas las variantes y todas las cosas que pueden afectar a su funcionamiento. Más unión al sustrato, menos unión al sustrato, más velocidad, menos velocidad, diferencias entre personas, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto consideren que todas las variantes de funcionamiento que han visto son compartidas por muchas proteínas. ¿Ya? Entonces, de esta forma es que nuestras proteínas, nuestras enzimas, son capaces de poder variar su actividad. ¿Ok? Y eso es una cosa muy importante, porque funcionar a diferentes velocidades es lo que hace de que nuestro metabolismo pueda adaptarse a las diferentes condiciones ambientales y fisiológicas a las cuales nos vemos sometidos. ¿Ok?